solteras, pues estuvieran despachando esos billetes. Muchos se iban a las paradas de los tranvías a verle los tobillos a las señoras. Bueno, pues había muchos que se bajaban al metro pues a ver a las señoritas despachar billetes. 2 años después de su inauguración, el metro ya había transportado a 14 millones de usuarios. Luego llegarían las ampliaciones con nuevas líneas, como la que llevaba a la Plaza de Toros. Cuando en junio de 1924 se inaugura la línea número 2, que llevaba desde Sol hasta Ventas, el terreno estaba absolutamente todo desmontado, era como si la plaza hubiera caído en medio del campo. Durante los años de la Guerra Civil, la actividad del metro no cesa. Las estaciones sirvieron de refugio para muchos madrileños, lo que provocó grandes problemas sanitarios y de higiene. La gente se quedó prácticamente a vivir en el metro. La gente no utilizaba los servicios, se lavaba en el metro y entonces hubo una decisión de que se evacuara a toda la gente y se utilizase circunstancialmente el metro como refugio solo en casos puntuales. Se pasó mucha necesidad, estábamos racionados. Carmen Santamaría Palacio trabajó 7 años como revisora en el metro durante los duros años 40. Allí conoció a quien hoy es su marido. Y era un viajero que se metía conmigo, yo le seguía la broma y así empezamos. Éramos muchas mujeres las que trabajábamos en el metro, ¿eh? Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana todos los días. Y claro, las cabinas eran de hierro. Y pasábamos frío porque había corriente del andén y de la estación, y sobre todo cuando venía un metro se iba, había una corriente con la salida tremenda y nos tapábamos que estaba prohibido poner hornillos ni nada, pero nosotras nos los poníamos. Cuando yo estaba en Progreso fue célebre lo que me pasó. Me dormí un día. Al empezar a bajarme estaba el público en las escaleras con la cola para entrar. Y usted no sabe qué escándalo se formó, qué risas, qué silbidos. ¿A que no sabe usted por qué? Porque iba con la combinación, el bolsillo y la falda doblada. No me caí en las escaleras por milagro, entonces había que ir a misa con velo, no podías llevar la manga muy corta, fíjese lo que es en combinación. Durante los años 60 llegan algunas mejoras. La demanda de viajeros hace necesario aumentar el número de vagones por tren y con ello alargar los andenes. En algunos casos, como en Chamberí, no se puede por su situación en curva. Chamberí se cierra al público y se convierte en una estación fantasma. Así, completamente abandonada, ha permanecido hasta hoy, convertida en un museo que nos recuerda cómo era en las estaciones de principios del siglo XX. Algunos madrileños, como José Carlos, aún la conservan en su recuerdo. Yo vivía en Estrecho y venía aquí a Chamberí para el médico de cabecera. Entonces esta estación la recuerdo muy bien, porque era una de las más visitadas entonces cuando yo era pequeño. José Carlos también recuerda cómo durante su juventud, para ir al fútbol, había que hacer una auténtica travesía al Santiago Bernabéu. Recuerdo pues de los primeros años. Las cabinas eran de hierro y pasábamos frío porque había corriente del andén y de la estación, y sobre todo cuando venía un metro se iba, había una corriente con la salida tremenda y nos tapábamos que estaba prohibido poner hornillos ni nada. Pero nosotras nos los poníamos. Cuando yo estaba en Progreso fue célebre lo que me pasó. Me dormí un día. Al empezar a bajarme estaba el público en las escaleras con la cola para entrar. Y usted no sabe qué escándalo se formó, qué risas, qué silbidos. ¿A que no sabe usted por qué? Porque iba con la combinación, el bolsillo y la falda doblada. No me caí en las escaleras por milagro, entonces había que ir a misa con velo, no podías llevar la manga muy corta, fíjese lo que es en combinación. Durante los años 60 llegan algunas mejoras. La demanda de viajeros hace necesario aumentar el número de vagones por tren y con ello alargar los andenes. En algunos casos, como en Chamberí, no se puede por su situación en curva. Chamberí se cierra al público y se convierte en una estación fantasma. Así, completamente abandonada, ha permanecido hasta hoy, convertida en un museo que nos recuerda cómo era en las estaciones de principios del siglo XX. Algunos madrileños, como José Carlos, aún la conservan en su recuerdo. Yo vivía en Estrecho y venía aquí a Chamberí para el médico de cabecera. Entonces esta estación la recuerdo muy bien, porque era una de las más visitadas entonces cuando yo era pequeño.
José Carlos también recuerda cómo durante su juventud, para ir al fútbol, había que hacer una auténtica travesía al Santiago Bernabéu. Recuerdo pues de los primeros años, para ir al estadio del Real Madrid, entonces se llamaba San Martín, el estadio San Martín, no era Santiago Bernabéu. Y la estación de metro más cercana era la de Estrecho. Entonces la gente salía del metro de Estrecho, bajaba a la calle Juan del Día, General Perón, al campo. Y después la salida del fútbol era una riada de público a tomar el metro, porque era lo más económico, y se organizaban unas colas impresionantes. Entonces Estrecho, el vestíbulo era como este, era pequeño, con una sola taquilla en un lado, entonces hacían unas colas hasta la calle. Chamberí conserva la estética de las primeras estaciones de metro, cuando las cancelas se podían burlar fácilmente. Pues para colarse la gente lo que hacía era meter el pie y abrir la puerta y pasar. La taquillera se sentaba en este taburete. Vemos que no tiene brazo, porque para facilitar precisamente el cambio de las monedas. Las primeras estaciones de metro estaban profusamente decoradas con artesonados de madera, lujosos vestíbulos y elegantes andenes. En Gran Vía había un ascensor para subir y bajar que se mantuvo hasta los años 70. Costaba 10 céntimos. La bajada no, la bajada era gratuita, pero el resto era todo a base de escaleras. No había... para las personas así disminuidas físicamente no podían viajar en metro. Así era la Estación de Sol en los años 30, casi irreconocible hoy día. Su nueva imagen se la debemos a las reformas que se hicieron en los años 80, que acabaron con el laberinto de pasillos en que se había convertido y que antepusieron la funcionalidad a la estética. Estos vestíbulos me traen muy buenos recuerdos porque quedábamos aquí cuando era joven, con la pandilla de amigos y amigas. Íbamos a los cines de la Gran Vía y quedábamos normalmente, si era invierno, quedábamos abajo, en el vestíbulo o en el andén. Y ya en el buen tiempo, la primavera y el verano, ya quedábamos arriba, en la calle. Más de una vez los hemos despistado y unos estaban arriba y otros abajo. O cada uno esperando en una salida diferente. Entonces no teníamos móviles para llamarnos como ahora, ¿no? Los músicos callejeros, que además animan bastante, ¿no? Es algo que a mí no me molesta en absoluto. Ya es de la época de la democracia. Anteriormente no había, estaba muy vigilado. Bendicidas tampoco. Con la llegada de la democracia corren malos tiempos para el Metro de Madrid. Hay poco presupuesto y poco mantenimiento. En los años 70, cuando las primeras elecciones democráticas, pues estaba todo lleno de pasquines. El metro era sucio, estaba dejado, la compañía del Metropolitano estaba al borde de la bancarrota. Se hizo precisa la intervención del Estado y la desprivatización de la compañía. A partir de los años 80, el metro inicia con esta desprivatización una campaña de intento de mejora de las instalaciones. Se contratan nuevos vehículos, se limpia todo el metro, se contrata un servicio de vigilancia. No fueron las únicas novedades de los 80. También se introdujeron avances como el sistema de megafonía o el abono transportes. El metro alcanzaba ya los 100 kilómetros de vías. Entre otras actuaciones se cierra la línea 6. Para el sobrino de José Carlos, la estación de Ciudad Universitaria tiene un significado especial. Y ella cogía el metro en Prosperidad, yo venía de Arturo Soria y bueno, pues ya de camino entre Alfonso XIII y Prosperidad yo me iba asomando por el túnel a ver si la veía en la estación, en el andén, pues para moverme de vagón y coincidir con ella. Así Jesús conoció a la que hoy es su mujer. Sus sobrinos tienen otras historias que contar. Para ellos es normal que el metro llegue ahora a los nuevos barrios de Madrid o al aeropuerto de Barajas, o que sea el número 1 del mundo en número de ascensores o de escaleras mecánicas por delante de ciudades como Nueva York o Moscú. Como también les parece normal que existan bibliotecas en el metro o espectáculos culturales. Para cuando ellos sean mayores, el metro seguirá creciendo. Ellos, en su imaginación, ya le han puesto nombre a las futuras estaciones. Mariposa. El metro te lleva en Madrid a cualquier sitio.